¿Qué es la traqueobronquitis infecciosa o tos de las perreras, o también conocida como tos perruna o básicamente resfriado en perros, que también es una de las formas más habituales de conocerla? Pues básicamente es una enfermedad respiratoria muy común en los perros. Es una enfermedad infecciosa causada por una serie de tanto de virus como de bacterias que confluyen a la vez para dar el proceso patológico. Por una parte tenemos que en la tos de las perreras pueden estar implicados tanto el virus de la parainfluenza, que es el virus de la gripe, parainfluenza canina, como el adenovirus canino tipo 2, que como veréis, os explicaré más adelante, son los que formarán parte en la mayoría de vacunas frente a la tos de las perreras. Pero junto con estos virus hay una serie de bacterias que aprovechan la bajada de inmunidad que provocan estos virus para agravar la enfermedad. Y cuando estas bacterias están presentes, la enfermedad lógicamente se agrava y mucho. Básicamente tenemos dos tipos de bacterias que van a confluir en el complejo respiratorio denominado como tos de las perreras. Una son la Bordetella bronchiséptica, es la más importante, y la Pasteurella. ¿Pueden participar otras bacterias? Sí, evidentemente, pero estas dos son las más importantes, de la misma manera que pueden también participar otros virus, como puede ser el virus del moquillo, que puede generar también un complejo de tos de las perreras, o el coronavirus canino, tan de moda el coronavirus en general, pero en su versión para perros, que evidentemente no tiene la repercusión social y para el cual también tenemos vacuna en veterinaria. Ahora os empezaré a hablar un poquito ya más adelante de ambos. Y finalmente hablamos de la prevención. ¿Existen vacunas contra la tos de las perreras? Sí, existen, y además son muy eficaces. Sinceramente son muy eficaces. Además son vacunas que hoy en día incluyen desde el virus de la gripe, el virus del adenovirus, el virus también coronavirus, te incluyen la Bordetella, te incluyen muchas veces también la Pasteurella, etc. Son vacunas muy completas. Son vacunas caras, con lo cual, y a lo mejor algún compañero se mosquea, no le sienta muy bien, yo considero que lo fundamental es poner las trivalentes y tetravalentes en los perros, es decir, tener bien cubierto hepatitis, parvovirus y moquillo. Esto es fundamental. Y si luego pues queréis gastaros un poco más de dinero, pues estas vacunas también funcionan muy bien. Pero yo solamente la circunscribiría, este tipo de vacunación, a animales. Y para cualquier duda o para cualquier pregunta, ya sabéis, respondemos gratuitamente a cualquier duda que tengáis sobre esta u otras enfermedades, ya sea aquí, aunque siempre os repito que nos gusta más que nos escribáis en la web veterinario.gratis.